valor, 7x cuadrado menos 4x, pues bueno, lo calculas y ya está. Pero la función le voy a dar un valor y me va a devolver otro sin problemas. ¿Qué problemas hay en estas fracciones? En esas funciones que son racionales. No se puede dividir por 0. ¿Voy a poder pasarle cualquier valor? Hombre, pues casi. Le voy a poder pasar cualquier valor, pero hay una pequeña sutileza, y es que, ojo, que cuando me pases un valor para el cual el denominador sea 0, yo no sé dividir por 0. Yo, Óscar, profesor de matemáticas, no sabe dividir por 0. Ni vosotros tampoco. No penséis que, bueno, no, sí, usted no sabe. Ahora cojo la calculadora y verás lo que me da. Hacedlo y veréis. Ya lo habéis comprobado muchas veces, ¿verdad? Que dividís por 0 y dices, esto no, va mal la calculadora. ¿Cómo no voy a poder dividir por 0? Si eso siempre que me habéis dicho 28 dividido 0, pues eso debe ser 1 o 0. Infinito. ¿No? Mentira. ¿Quién te ha dicho eso de que sea infinito? Nadie. Yo he dicho, Nadie. Ni cualquier vídeo que veáis, que hay mucho por ahí, vídeo de YouTube que pones cosas de esas y te salen, no os fiéis. No os fiéis, no hay nadie que sepa dividir por 0. Nadie. Cuando digo nadie, es nadie. Hagamos caso solo a cuando fractura. ¿Vale? Es decir, nadie sabe dividir por 0. Lo único que pasa, y es lo que vamos a ver, y este tema lo vamos a ver, que no sabemos dividir por 0, pero vamos a saber dividir por cosas muy parecidas a 0. Muy parecidas no es 0. Pero si yo soy capaz de dividir por cosas muy parecidas a 0, podré intuir hacia dónde parece que va esa función cuando me aproximo muy cerquita de 0. Pero sin ser 0, porque si yo le pongo q de x igual a 0, yo no sé dividir por 0. Pero si sé dividir por cosas muy parecidas a 0, me puedo hacer una idea, y esto en matemáticas es muy poco matemática esa definición de parece que, se aproxima, o para eso hay una teoría, que la vamos a estudiar en este tema, que se llama la teoría de los límites. Vamos a llegar al límite casi del número para ver cómo se comporta cerca de ese número, pero no en el número. Porque en el número, repito, la función no existe. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo la función f de x igual a 3 partido x, por ejemplo, uno puede pensar, pues bueno, yo le voy a dar a x el valor que sea, y la función me va a devolver un valor. Esa función es una función racional. Es una función que tiene polinomio en el numerador, polinomio en el denominador. 3 es un polinomio, hablamos en general. Ya se os ha dicho que es un monomio, bueno, sí, vamos a dejar ahora eso de lado, ¿vale? Pero si no... Tengo polinomio entre polinomio, vale, polinomio entre polinomio, racional. Ojo, cuando veáis racional, os ha de saltar enseguida el warning. 0, ojo con 0, ¿vale? El warning en los denominadores, ¿sí? ¿Y qué vemos? Pues eso, vemos que yo le paso el valor 1, el 2, el 8, el 25, el menos 52, el menos 1, y la función me dará lo que me dé. Fenomenal, fantástico. Más conocida la función como de proporcionalidad inversa, ¿verdad? Que hemos estudiado en la primera evaluación, vale, muy bien, sí, fenomenal. Pero, ¿qué pasa cuando x vale 0? Yo le estoy pasando todos los valores, x1, x2, y la función me da un valor. Toma, este otro valor, toma, infinitos valores, vale, sí. ¿Y qué pasa cuando vale 0? Alguno me dice, sí, pues 0, pues, o 1, ¿no? Son los valores que más... Pues no. Por lo tanto, primera conclusión ya de las funciones. Estamos en el análisis, estamos estudiando funciones. Resumen, hasta ahora. Funciones polinómicas, ningún problema. Funciones racionales. Bueno, pues ya empezamos a tener problemas. Ya su dominio no va a ser todo R. Si yo ahora os dijese, calcular el dominio de esta función, ¿qué pondría? Vale, pues el dominio de f de x, ¿a qué es igual? Bueno, pues yo diría, pues sí, la función no tiene ningún problema en todos los reales. Copiad. Yo diría ya, la función no tiene ningún problema en todos los reales, con lo cual pondría dominio de f es todo R, excepto
hay un valor que me toca las narices, que no sé lo que vale. ¿La función de todo qué? Esto escrito, en vez de una frase ahí larga, es dominio de f de x es todos los reales. Eso escrito en matemáticas se pone así, ¿vale? Que ya vaya sonando, esa traducción del lenguaje matemático, del lenguaje usual al lenguaje matemático. Eso ya sería así, ¿no? Dominio de la función f de x son todos los reales excepto un punto. Es que solo es un punto el que me toca las narices. Solo es un punto el que la función va a decir, no sé lo que valgo. Esta función yo le voy a pasar el x, le voy a meter la monedita, esa del x. ¿Cuál es ese valor? Que no sé lo que vale la función. Pero no hay monedas de cero. ¿Eh? No hay monedas de cero. Sí que hay, no tienes nada. Si tú das una de 10 céntimos, todo vale más de 10 céntimos que tu valor que no vale. Pero ¿Vale? puedes poner varias y cuenta. Dime, Unai. Porque si solo es un punto y yo tengo la función 3 partido de x al cuadrado, si le doy... Bueno, 3, si x al cuadrado menos 1, si yo le doy 1 o si le doy menos 1, no me da. Y son Claro. 2 puntos. ¿Vale? Pero tú ya me estás cambiando la función. Yo digo para esta función exactamente. Ah, Ya veremos después, claro, depende de la tipología de función, serán unos puntos u otros. ¿Vale? Pero de momento, para esta función, la más sencilla, la racional, la de proporcionalidad inversa, la que tengo polinomio partido por polinomio. Polinomio en el denominador, warning, ojo, stop, vamos a pensar qué pasa ahí. ¿Vale? Mecanismo, algoritmo de resolución, dominio. ¿Es polinómica? Sin problema. ¿Es racional? Ojo, denominador 0. A ver qué pasa. No sé dividir por 0. Me dice mi profesor que no sé dividir por 0. Veáis lo que veáis por internet. Sé dividir por cosas muy parecidas a 0, y es lo que haremos en este tema. Pero de momento, yo lo que tengo que quitar del dominio es un punto. Ahora mismo en esa función. ¿Qué punto es el que me molesta? ¿Qué punto es el que le doy y no sé lo que vale la función? 0, ¿no? Yo le doy el valor x igual a 0,2 y sí que me da un valor. Pero le doy el 0 y ya no me lo da. ¿Está claro? ¿Cómo se pone eso en matemáticas? ¿Cómo escribo eso? Con un operador lógico. Ya no es un operador aritmético usual, ya no es el menos, ¿vale? Por mucho que veáis por ahí escrito, no es el menos usual, es un menos lógico, que es casi igual, pero doblado. El menos lógico, porque voy a quitar elementos, no voy a quitar... Estoy quitando elementos de un conjunto. No puede ser un menos usual de resta, no le resto a R un número, a R le resto elementos. No tengo tanto la atención esta. Y también me la llama, ¿no? Si veis muchos, es que pasa algo. Bueno, vale, ¿y cómo los quito esos elementos? Con este operador lógico, un menos doblado, ¿vale? Es un poco coloquial, pero seguro que con esta tontería se os queda en la cabeza, ¿vale? Una llave y digo el valor que quito, ¿vale? Esto es notación matemática. Ahí sí que puedo quitar x igual a 0, pero no le resto x igual a 0, eso es incorrecto. Restarle a R un número, eso notacionalmente es incorrecto. Puede ser que lógicamente tenga sentido, ¿no? Si a R le quito el 0, pero ese R le quito el 0 no es un menos 0, es le quito el elemento 0. ¿Está claro? Es que hay que ser correctos también. Igual que yo intento escribir sin faltas de ortografía y demás, en matemáticas también hay que escribir sin faltas de ortografía, porque si no, no se entiende. ¿Vale? ¿Está claro? Sí. Vale. Muy bien. Vamos a ver otra función. Lo que vamos a estudiar en este tema, sobre todo, es las teorías límites, ¿vale? Vamos a estudiar límites. Vamos a llevar las funciones a su límite, ¿vale? Vamos a ir a estar muy cerquita del valor sin llegar para ver qué pasa. Vale, si ahora os doy esta función, que me decía Unai, claro, pero si entonces, claro, mira, 2 partido x cuadrado menos 1. ¿Qué tengo ahí? Lo primero, vamos a ver qué tengo. ¿Cómo es la función? Lo primero que me voy a plantear, ¿cómo es la función? Racional. ¿Por qué dices que es racional? Es un polinomio partido de un polinomio. Muy bien, porque es un polinomio partido de un polinomio. Ya no vamos a decir, no es un polinomio, es un monomio, y abajo es un binomio, ya. Bueno, bien. Vamos a tomarnos esa libertad, ¿vale? Polinomio entre polinomio, ¿vale? Warning, ¿qué le pasa? No podemos poner el 0. Ojo que cuando yo calcule el dominio de esta función, ¿qué
¿qué me va a pasar? El denominador. Pues que va a haber valores en el denominador que parece que algo les pasa, ¿no? Yo tenía un profesor en la facultad que decía, ojo, que ahí hay valores que explotan. Decía, ojo, que ahí hay valores que explotan. Decía, explota la función. Cuando veamos su gráfica, que dibujaremos su gráfica, veremos que sí, que parece que explotan, ¿eh? La gráfica parece una explosión. Ya lo veréis, que es muy bonita. Vale, ¿y cómo averiguo yo esos valores cuáles son? ¿Cómo puedo averiguar qué valores hacen que la función explote? Igualando a 0. Igualando a 0, ¿quién? El denominador. El denominador. Lo que me molesta es el denominador cuando vale 0, pues no tengo más que decir. Pues bueno, voy a ver cuando el denominador es 0. ¿Y qué pongo? Ya el sí, solo sí. X cuadrado menos 1 es igual a 0. X es igual a ¿qué? Más menos 1. Y 0. ¿A 0? ¿Sí? Si yo le doy el valor 0, no sé lo que vale. De 0 al cuadrado no era 1. No estoy vayando. Por ahí. Sí, vaya. ¿Cómo 0 al cuadrado va a ser 1? Yo qué sé. Pero hace muchas cosas raras. Sí, el 0 hace muchas cosas raras, es verdad, tienes razón. Pero no es en cualquier valor, Pero solo en el era 0. El 0 solo hace cosas raras en el 0. ¿Vale? No sabemos lo que vale 0 elevado a 0, por ejemplo. Bien. Pero este valor, tú resuelves, estás resolviendo esa ecuación. La estás igualando a 0 y me sacas 2 puntos. ¿Por qué? Porque yo quiero saber, cuando yo a esta función le dé a x un valor tal que estos, como el denominador va a valer 0, yo no sé lo que vale la función. Con lo cual, lo que tengo que hacer es quitarlos. Y el dominio será siempre todo R menos los elementos que me anulen el denominador. Así de sencillo. ¿Vale? El menos es. Sí, el menos doblado. Es que lo has puesto al revés que antes. Bueno, da igual. Tú por lo doblado, Da igual. es cómo un lo menos pongas, doblado, ¿no? sí. Ah, vale. ¿Vale? Sí, en realidad es este, pero vale. Tú por lo doblado, que no parezca un poco. ¿Vale? ¿Y qué pondré? X igual, aquí sí que puedo poner más menos 1, sin problema, ¿vale? Porque estoy quitando elementos, no estoy restando elementos. Sutil la diferencia, pero es una diferencia, ¿eh? ¿Vale?